Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y le agradecemos que nos permita esta oportunidad de volver a compartir y de estar en sus hogares. Como siempre vamos a encontrar o tratar de encontrar temas que sean de su interés, tanto nacional como de lo que está sucediendo en el extranjero. Hoy vamos a hablar de un tema en relación con Inglaterra, con el Reino Unido. Como ustedes saben, Inglaterra ha tenido dos momentos sumamente duros recientemente. Dos momentos históricos, podríamos decir. El primero, que yo creo que es el que más le ha dolido al pueblo del Reino Unido, fue esa derrota ante Islandia. 2-1. ¿Se dan cuenta ustedes de que Islandia es un país que tiene 332,000 habitantes? Es decir, prácticamente casi que nada. Hasta hicieron una broma que les vamos a poner en su pantalla ahorita de cómo llegaron ellos a elegir a los 23 jugadores. Prácticamente cuando quitaban a las mujeres, cuando quitaban a los enfermos, cuando quitaban a los que trabajaban, a los espectadores, les quedaban únicamente 23 porque el entrenador además es sueco. Y fueron a perder contra este equipo. Los hooligans famosos de ingleses no tuvieron ninguna oportunidad de pelear con nadie porque no había prácticamente con quién pelear. Así que esa fue una tragedia verdaderamente para los ingleses. Pero hay otra tragedia también, u otro hecho que fue sumamente importante en estos días recientes y fue la votación, el referéndum en relación con el permanecer o no permanecer dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la Unión Europea, el cual tuvo un resultado que fue a favor de no seguir dentro de la Unión Europea. Un tema importante y que consideramos que requiere un análisis, un conocimiento, y es por ello que nos hemos permitido invitar al licenciado Andrés Wild, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Es muy agradable tenerlo por acá y que nos venga a compartir su experiencia en este tema que deja un poco de preguntas que hay que tener un conocimiento para saberlas, ¿va? Porque dice, bueno, ¿y qué le pasa a Guatemala con este movimiento? ¿Qué es eso del Brexit? El licenciado tiene un entrenamiento especial, una maestría en Londres, la Escuela Económica de Londres, London School of Economics, que es sumamente prestigiosa a nivel mundial. Así que, mire, Andrés, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y tal vez para empezar, cuéntenos qué significa Brexit. Sí, muy bien, gracias, doctor, por haberme invitado. Yo creo que es importante que los guatemaltecos sepamos un poco más sobre lo que está pasando allá en el Reino Unido, porque aunque tiene poco efecto a corto plazo, probablemente a largo plazo va a tener un efecto más grande. Brexit es la conjunción de dos palabras, Britain, BR, y exit. Entonces, cuando se juntan las dos, sale Brexit, y eso es lo que quiere decir Brexit, que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Ahora, me recuerdo también que se usó antes el Grexit, cuando Grecia estaba saliendo, no por sus buenos deseos, sino porque estaba en un caos económico terrible, que en este caso no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque Grecia lo estaba por la situación económica tan grave en que estaba, pero Inglaterra no es que esté en una situación económica difícil. ¿Cuál es la razón por la cual Inglaterra quiere separarse o salirse de la Unión? Es interesante la pregunta que usted nos hace, porque realmente el Reino Unido, desde que ingresó a las comunidades europeas, ha tenido una tendencia a tratar de salirse también. Entonces, estos son más de casi 40 años de estar tratando de salir de la Unión Europea. Había personas en el Reino Unido que no les parecía haber estado siendo parte de la Unión Europea. Entonces, finalmente se logró hacer el referéndum por una legislación que se pasó el año pasado y esto fue lo que tenemos como resultado ahora, la votación de salir de la Unión Europea. Una votación muy apretada, porque entiendo que fue 51.8 contra el 49.8, es decir, fue muy cercano, como lo comentábamos con ustedes, han sido muchos de los hechos que han sucedido últimamente. Vemos que en Perú la votación fue un 1%, un 1.5% de diferencia, en México muy apretado. ¿A qué cree usted que se esté dando ese hecho que las votaciones actualmente las vemos tan cerradas? Sí, yo creo que la población está dividida. La población en casi cualquier lugar está dividida ahorita entre los que quieren hacerlo de una forma y los que lo quieren hacer de otra forma. Y eso es otro ejemplo más.
Creo que se ha visto en la propia Guatemala, también la población decidiendo, y también en Estados Unidos ha pasado varias veces, en México ha pasado, y el Reino Unido no iba a ser diferente. La forma que se votó en el Reino Unido está compuesta por varios países. Entre ellos está el país de Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Mucha gente dice Inglaterra, pero el nombre correcto es Reino Unido. Y a la propia Inglaterra, algunas partes votaron por quedarse, que principalmente es Londres, y otras partes que fueron finalmente la mayoría, por salir. Irlanda del Norte se quiere quedar, Escocia se quiere quedar, país de Gales se quiere ir, y buena parte, también la parte rural y de las otras grandes ciudades de Inglaterra se quiere ir. Y yo creo que eso hay que tomar en cuenta a todos, y eso es lo que los políticos por mucho tiempo en Inglaterra y en el Reino Unido no tomaron su punto de vista, y hoy explotó. Bueno, incluso David Cameron, el primer ministro que estuvo luchando a favor de que se mantuvieran, presentó su renuncia. Sí. Inmediatamente después, 2 horas después de que se supo el resultado, parado enfrente del 10 de Downing Street, que es la casa donde él reside, dijo que en octubre él se retiraba. Las elecciones se adelantaron para septiembre. Es decir, fue una derrota en realidad política para los que estaban queriendo quedarse dentro de ello. Ahora, usted menciona Reino Unido, pero sí, también está mencionando un voto dividido, porque Escocia e Irlanda del Norte votan diferente. ¿Qué va a suceder con ello? Bueno, ese es un tema interesantísimo. Sabe que recientemente se ha votado en Escocia para ver si se quedaban o no se quedaban en el Reino Unido, y decidieron quedarse en el Reino Unido, y esto puede volver a cambiar la tónica de qué es lo que se quiere hacer en Escocia. Así que esto pudiera tener algún efecto sobre la permanencia como la conocemos en el Reino Unido. El Reino Unido se crea a partir de la unión entre Escocia e Inglaterra, y después viene Irlanda, y puede ser que estemos ante una situación que ayude a que los países se separen. No lo creo muy probable, porque realmente la mayoría de los escoceses decidió quedarse, pero sí puede causar problemas políticos, y eso es lo que estamos viendo ahorita con los mercados. La incertidumbre que está causando el voto de Brexit crea lo que en la terminología económica se llama incertidumbre de régimen. El profesor Robert Hicks, que es un eminente profesor de economía, menciona que cuando hay incertidumbre, los mercados tiemblan. Y eso creo que es lo que está pasando ahorita. Realmente no se sabe exactamente para dónde se quiere ir. Probablemente es un tema de corto plazo, pero sí tiene la incertidumbre un efecto sobre los mercados. Algo interesante lo que usted menciona, en el sentido de que pareciera que se llegó al momento del salto al precipicio, pero entiendo que el proceso no es así. Sí. Por el Tratado de Lisboa o el Convenio de Lisboa existe un periodo de 2 años para que esto suceda. Incluso pues la primera ministra de Alemania y el primer ministro o presidente de Francia le han pedido a Inglaterra que acelere el proceso. Pero uno de los personajes que más impulsaron el salir, Johnson, exalcalde de Londres y un líder muy populista y muy carismático, y le llaman entre payaso y guasón, así lo describen algunos de los medios, dicen, no, esperemos, tenemos tiempo, no hay por qué correr. O sea, como que el abismo no está ahí inmediatamente. ¿Cómo va a ser este mecanismo, o qué tiempo va a llevar que esto realmente empiece a suceder, Andrés? Sí, es excelente pregunta. ¿Verdad? Yo creo que esto es, los políticos ahorita se están posicionando, ya que tenemos un resultado, ellos están viendo sus cartas y viendo cómo las juegan de mejor forma. Van a haber personas en el Reino Unido que van a querer quedarse, y esos van a tratar de negociar que todavía se quede. Creo que eso no les va a ir tan bien, pero también hay personas que se quieren ir, que quieren tener las mejores condiciones para salirse de la Unión Europea. Pero también hay personas que se quieren ir, que quieren tener las mejores condiciones para salirse de la Unión Europea. El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece la forma de salirse. Y ahorita no ya hemos llegado al momento en que se tenga que salir. El referéndum lo que fue un referéndum político, no se eligió a nadie, no es que ganó la mitad más uno ni nada así,
sino que tiene un mandato del pueblo al Parlamento para que el Parlamento tome la decisión. Y eso es lo que tal vez no quede tan claro, ¿verdad? Que algunas personas ahorita ya se salieron de la Unión Europea, no. Tiene que tomar el Parlamento una decisión y después comunicarlo a la Comisión, y la Comisión tiene que hacer todas las negociaciones. Eso llega a tardar 2 años. Si en el periodo de 2 años no se ha terminado la negociación, salen automáticamente y entonces van a haber muchos cambios. Van a haber muchos cambios principalmente, creo yo, para Europa. Porque acuérdense que ahorita el Reino Unido asume parte de la deuda de la Unión. Cuando quitemos al Reino Unido, van a tener que repartirse esos costos entre menos. Creo que quedan 27 países dentro de la Unión Europea. Sin embargo, pues hay potencias económicas como Alemania, Francia, que son las que principalmente la sostienen, y otras que reciben muchísimo apoyo. Pero una de las razones del Reino Unido, digamos, era el no querer seguir apoyando, no tener que seguir contribuyendo con estos países débiles, pues sí, decir, bueno, mire, tenemos necesidades acá nosotros internas, ¿por qué tenemos que estar gastando en otros, no? Que eso fue parte de lo que usaron, pues, todos estos líderes que llamaron hacia salirse. Luego Ben Johnson, el más notorio, ¿cómo se llama el otro? Farage. El Farage, sí, Nigel Farage, quien es también un líder muy extrovertido y muy comentado. Usaron todo eso para asustar, como los del otro lado también usaron para asustar al votante, decirle, si nos salimos va a ser una tragedia, va a ser de veras un caos. Ahora, cuando hablamos también de Reino Unido, usted nos enseñaba el mapa. Ese mapita lo estamos poniendo ahorita en la pantalla para que lo mire nuestra audiencia, porque ahí se ve cómo Escocia, cómo Irlanda del Norte están votando diferente. La primera ministra, como le comentaba, dijo, mire, vamos a reconsiderar nosotros si volvemos a votar o no por salirnos, porque por salirnos o quedarnos en la Unión Europea, porque uno de los problemas, digamos, Escocia e Irlanda son sus exportaciones. Obviamente ellos exportan mucho licor, mucho whisky, obviamente, y al tener condiciones comerciales diferentes, también perderían esas grandes ventajas. Yo creo que por ahí va a ir mucho del problema. Sí, o como aquí estamos en acción positiva, grandes oportunidades de hacer negocios. Obviamente los comerciantes no van a querer que las cosas cambien sustancialmente y probablemente no van a cambiar sustancialmente. También hay grandes oportunidades para Guatemala, para Estados Unidos, para Canadá, para Australia, de renegociar tratados con el Reino Unido, diferente que como lo que han hecho con Europa, así que puede ser que eso sea positivo. Es poco probable que los gobiernos se disparen al pie subiendo aranceles o causando más problemas a los negocios. Eso se sabe, pues los aranceles no ayudan a nadie nunca, jamás. Son medidas proteccionistas solamente. Y cuando se tratan de aumentar los aranceles, los comerciantes y el pueblo en general sufre tremendamente. Así que creo que eso es muy poco probable. Lo que realmente da pena es la posibilidad que tienen ahorita tanto los británicos como el resto de los europeos para vivir en otros países y para ir a trabajar a otros países. Eso creo que va a ser algo muy negativo. Eso es incuantificable, las posibilidades de negocios y de cambios de vidas, tanto para los jóvenes que votaron por quedarse, por ejemplo, como para las personas que antes se retiraban a Europa para ir a vivir allá. Algo interesante lo que usted menciona, esto de los jóvenes, ¿verdad, Andrés? Porque de acuerdo a la estadística que han presentado el resultado de esta votación, la mayor parte de gente por abajo de 35 años votó por quedarse en la Unión. Pero también un dato que fue muy interesante ahí fue el hecho de que estos jóvenes no se movilizaron tanto para votar como sí lo hicieron los ciudadanos de mayor edad. Sí. Este Farage que usted menciona es una persona que vive en una comunidad muy pequeña, una comunidad de gente retirada, que ellos estaban viendo cómo sus privilegios o sus ganancias sociales se podían ver amenazadas por el flujo grande de inmigrantes, ¿no? Entonces ellos se movilizaron mucho más. Entonces aquí hubo varios factores políticos, emocionales, sociales, porque dentro de las principales temores que tenían los ingleses por las cuales